El verano de 1943 traería consigo la batalla más feroz que se haya librado entre tanques. Los alemanes juntaron la mayor cantidad de Panzers en la historia del conflicto, convencidos de que derribarían las defensas soviéticas en cuestión de horas. Sin embargo, Georgy Zhukov tenía otros planes en mente. Durante 7 días infernales, los soldados soviéticos aguantaron el ataque más brutal que el ejército nazi podía lanzarles. Y cuando llegó el momento preciso, Zhukov activó su trampa mortal. La Operación Ciudadela era la última oportunidad alemana para cambiar el rumbo de la guerra en el frente oriental. Hitler había reunido cerca de 1 millón de soldados, 3.000 tanques Panzer, incluyendo los nuevos y temidos Tiger y Panther, 10.000 cañones de artillería y 2.000 aviones. Era una fuerza de destrucción total. El objetivo era sencillo: envolver y aniquilar las fuerzas soviéticas en el saliente de Kursk, abrir una brecha enorme en las líneas del enemigo y recuperar la iniciativa estratégica que se había perdido tras el desastre de Stalingrado. Los generales nazis estaban en la cima de la felicidad. Pensaban que esta vez habían aprendido de sus fallos. Esta vez contaban con tecnología superior. Esta vez aplastarían de una vez por todas a los soviéticos. El general Heinz Guderian, experto en la guerra de tanques, había señalado que era una locura, que los soviéticos estaban esperando el ataque y que las pérdidas serían devastadoras. Pero Hitler necesitaba una victoria. Tenía que demostrarle al mundo que Alemania seguía siendo invencible. Lo que los alemanes ignoraban era que cada aspecto de la Operación Ciudadela había sido filtrado a los soviéticos por sus espías infiltrados en el alto mando alemán. Zhukov sabía la fecha exacta del ataque, conocía las rutas que seguirían los tanques, tenía información sobre cada división, cada objetivo y cada maniobra que se había planeado, y habían diseñado una trampa tan compleja que al cerrarse, desmenuzaría al ejército alemán hasta dejarlo hecho polvo humeante. El primer día de julio de 1943, las tropas alemanas se prepararon para el ataque. Miles de tanques resonaban en formación, listos para desatar el caos. Los soldados alemanes limpiaban sus armas, escribían las últimas cartas a sus familias, se alistaban. Mentalmente, se preparaban para lo que pensaban que sería otra victoria brillante del Reich. En el bando soviético, los soldados cavaban trincheras más profundas, revisaban sus cañones antitanque, preparaban cócteles Molotov y esperaban. Eran conscientes de lo que se avecinaba. Habían levantado 8 líneas defensivas sucesivas, cada una más mortal que la anterior. Habían sembrado 500.000 de minas en los campos que los tanques debían atravesar. Habían colocado artillería antitanque en cada colina, en cada bosque, en cada pueblo. El 5 de julio, antes de que saliera el sol, Zhukov dio la orden de llevar a cabo un bombardeo masivo de artillería para prevenir cualquier movimiento de las posiciones alemanas. Miles de proyectiles impactaron sobre las formaciones de tanques enemigos, generando un verdadero caos y destrucción antes de que tuvieran la oportunidad de iniciar su ofensiva. Fue un golpe psicológico muy fuerte. Los alemanes se dieron cuenta de que los soviéticos sabían exactamente dónde estaban y cuándo iban a atacar. La sorpresa se había esfumado, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Hitler había dado la orden de ataque, y este debía llevarse a cabo. A las 5:30 de la mañana, la Operación Ciudadela comenzó oficialmente. 3.000 tanques avanzaron en formación contra las líneas soviéticas. El estruendo de los motores era ensordecedor. La tierra temblaba bajo el peso de tantas máquinas de guerra, moviéndose al mismo tiempo. Los soldados de infantería alemanes avanzaban tras los tanques, convencidos de que las defensas soviéticas se derrumbarían en cuestión de minutos. Pero lo que hallaron fue un verdadero infierno, meticulosamente preparado para recibirlos. Los primeros Panzers que se lanzaron sobre los campos empezaron a estallar de inmediato al tocar las minas ocultas. Decenas de tanques quedaron parados, con sus orugas destrozadas, bloqueando el paso a los que venían detrás. Los cañones antitanques soviéticos abrieron fuego desde posiciones camufladas, atravesando el blindaje de los Panzers desde ángulos que los tripulantes alemanes jamás imaginaron. Los soldados soviéticos salían de trincheras disfrazadas,
armados con lanzallamas y cócteles Molotov, atacando a los tanques alemanes en un combate cuerpo a cuerpo. El primer día de la batalla fue una masacre. Los alemanes apenas lograron avanzar unos pocos kilómetros, sufriendo pérdidas enormes. Cada metro de terreno que ganaban les costaba varios tanques destruidos. Los comandantes alemanes empezaron a cuestionarse. Esto no era lo que habían previsto. Se suponía que las defensas soviéticas se desmoronarían ante la fuerza del ataque blindado. Por otro lado, cada colina, cada aldea, cada trinchera, se transformaba en una fortaleza que debía ser conquistada a costa de sangre. El segundo día fue aún más complicado. Los soviéticos habían enviado refuerzos durante la noche. Nuevas unidades de artillería comenzaron a disparar desde posiciones que los alemanes no habían detectado. La aviación soviética empezó a bombardear las columnas de tanques alemanes con bombas diseñadas para destruir vehículos blindados. Los aviones alemanes intentaban ofrecer apoyo aéreo, pero los cazas soviéticos, Yak y la GG, los interceptaban en intensos combates aéreos. El cielo sobre Kursk se llenó de aviones en llamas, cayendo como estrellas fugaces de metal. En el tercer día, los alemanes se dieron cuenta de algo aterrador. Solo habían logrado atravesar la primera línea defensiva soviética. Aún quedaban 7 líneas más, y cada una era más robusta que la anterior. Los soldados alemanes empezaron a entender que habían caído en una trampa. Zhukov no estaba intentando defender Kursk, evacuando o replegándose. Estaba permitiendo que los alemanes se desgastaran contra defensas cuidadosamente preparadas, aguardando el instante ideal para lanzar un contraataque. Para el cuarto día, las divisiones acorazadas alemanas habían perdido el 30% de sus vehículos blindados. Los soldados estaban agotados, sin haber dormido, luchando sin parar. Los suministros empezaban a escasear. Las rutas de abastecimiento alemanas eran constantemente atacadas por aviones soviéticos que operaban en la retaguardia. Cada camión de municiones, cada cisterna de combustible que lograba llegar al frente, había sobrevivido a emboscadas y bombardeos. El quinto día trajo consigo una nueva desesperación. Hitler, enfurecido por la lentitud del avance, dio órdenes a sus generales para que aceleraran el ataque sin tener en cuenta las bajas. Las divisiones de las SS fueron enviadas al ataque con instrucciones de romper las líneas soviéticas a cualquier precio. Los tanques Tiger y Panther, los más potentes del mundo en ese momento, avanzaron en una gran formación hacia las posiciones soviéticas. Parecía que nada podía pararlo. Esa avalancha de acero blindado avanzaba sin freno. Sin embargo, los soviéticos tenían un as bajo la manga. Habían guardado sus mejores unidades de tanques, esperando justo este instante. Cuando las divisiones SS se adentraron en las defensas soviéticas, Zhukov dio la orden de contraataque. Miles de tanques 34 soviéticos emergieron de sus escondites y emboscaron a los panzers alemanes por los lados. La batalla se transformó en un verdadero caos de metal chocando, explosiones, gritos y soldados ardiendo vivos dentro de sus vehículos. Fue en el sexto día cuando todo dio un giro. Los alemanes habían conseguido avanzar hasta las afueras de Prokhorovka, una pequeña localidad que se convertiría en el escenario de la mayor batalla de tanques de la historia. Las divisiones Panzer alemanas se reagruparon para un último asalto. Si lograban tomar Prokhorovka, podrían romper el frente soviético y alcanzar su meta. Era todo o nada. Zhukov era consciente de que este era el instante crucial. Si los alemanes lograban atravesar Prokhorovka, meses de preparación habrían sido inútiles. Dio la orden a la quinta guardia de tanques del general Pavel Rotmistrov para que marcharan toda la noche, y así llegar a Prokhorovka antes de que los alemanes pudieran afianzar su posición. 800 tanques soviéticos avanzaron en la oscuridad, sin luces, guiándose por las estrellas y las brújulas, apurándose para alcanzar el campo de batalla. El séptimo día amaneció con una densa niebla cubriendo los campos alrededor de Prokhorovka. Los comandantes alemanes no podían ver nada. Sus tanques estaban alineados, esperando que la niebla se disipara
para iniciar el asalto final. No tenían idea de que al otro lado de esa cortina de niebla, los 800 tanques de Rotmistre estaban listos, aguardando la señal para atacar. A las 8:30 de la mañana, la niebla empezó a levantarse. Entonces, los alemanes se encontraron con algo que les llenó de pavor. Una fila interminable de tanques 30 y 4 soviéticos se dirigía hacia ellos en una formación masiva. El suelo vibraba, el estruendo de los motores sonaba como si se acercara el fin del mundo. Los alemanes comenzaron a disparar de inmediato, pero los soviéticos siguieron avanzando, soportando las bajas, acercándose cada vez más. Rotmistrov había dado instrucciones claras a sus jefes de tanque: reducir la distancia lo más rápido posible. Los Tiger y Panther alemanes contaban con cañones más potentes que podían eliminar a los 34 desde lejos, pero en un combate cercano, la balanza se equilibraba. Los 34 eran más veloces y maniobrables. Si lograban llegar a la distancia de combate, los números soviéticos aplastarían a los alemanes. Lo que ocurrió después fue un verdadero infierno de metal y fuego, que se prolongó durante 12 horas sin parar. Los tanques chocaban intencionadamente entre sí. Los comandantes de los tanques disparaban sus armas personales a través de las escotillas abiertas de los tanques enemigos. Los soldados saltaban de sus tanques en llamas, solo para ser aplastados por otros tanques que avanzaban sin parar. El campo de batalla se perdió bajo una densa nube de humo negro. El hedor a combustible quemado, carne chamuscada y metal derretido era insoportable. Los alemanes luchaban con una desesperación palpable. Eran conscientes de que si perdían Prokhorovka, la operación Ciudadela habría fracasado por completo. Las tripulaciones de los Tiger disparaban proyectiles uno tras otro, destruyendo tanques soviéticos sin tregua. Pero por cada 34 que eliminaban, aparecían 2 más. Era como enfrentarse a una marea imparable de acero. Para media tarde, el área alrededor de Prokhorovka estaba repleta de tanques destruidos. Más de 700 tanques de ambos lados ardían o yacían inmóviles con sus tripulaciones fallecidas en su interior. El humo era tan espeso que los pilotos de ambos bandos no podían distinguir el suelo. Las explosiones seguían resonando, mientras la munición de los tanques destruidos estallaba en una cadena interminable. Cuando al fin llegó la noche del 7º día, ambos lados se retiraron por completo, agotados. Los soldados que quedaron estaban en estado de shock, sin poder asimilar la magnitud de la destrucción que habían visto. Nunca antes, en la historia de la humanidad, tantos tanques habían estado en combate en un área tan reducida. Prokhorovka se había transformado en un verdadero cementerio de metal que se extendía por varios kilómetros, pero había un detalle fundamental. Los soviéticos podían reponer sus pérdidas. Chukov había guardado grandes reservas de tanques, esperando precisamente este momento. En cuestión de días, nuevos 34 llegarían al frente para sustituir a los que se habían perdido. Los alemanes no contaban con esas reservas. Cada Panzer que se perdía era irreemplazable. La industria alemana no podía fabricar tanques lo suficientemente rápido para compensar las pérdidas devastadoras de Prokhorovka. En los días siguientes, Hitler se vio obligado a aceptar lo evidente. La operación Ciudadela había fracasado. Los alemanes habían sufrido la pérdida de más de 40.000 soldados, 100 tanques, 100 aviones y un sinfín de equipo, sin conseguir romper las líneas soviéticas. Por primera vez en el conflicto, una gran ofensiva alemana había sido detenida de golpe, sin alcanzar ninguno de sus objetivos estratégicos. Sin embargo, Zhukov no se quedó solo en la defensa. El 8 de agosto, mientras los alemanes todavía se retiraban de Kursk, los soviéticos lanzaron una contraofensiva masiva en varios frentes. Las tropas soviéticas que habían estado en reserva durante toda la batalla de Kursk ahora comenzaban a avanzar contra las líneas alemanas debilitadas. Las ciudades de Oriol y Belgorod fueron liberadas en cuestión de semanas. Por primera vez desde el inicio de la guerra, los soviéticos mantenían la iniciativa estratégica de manera continua. La batalla de Kursk, y en particular el enfrentamiento en Prokhorovka,
marcó un cambio decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes lo habían apostado todo en una última ofensiva desesperada, y al final, fracasaron. Nunca más podrían reunir la fuerza necesaria para llevar a cabo una operación ofensiva de gran envergadura en el frente oriental. Desde ese instante, serían los soviéticos quienes tomarían la iniciativa, avanzando sin descanso hacia el oeste, rumbo a Berlín. Para los soldados soviéticos que habían soportado 7 días de un infierno en Kursk, la victoria tenía un sabor agridulce. Habían pagado un precio altísimo por cada metro de terreno defendido. Decenas de miles de sus compañeros yacían sin vida en los campos de Kursk, pero habían demostrado algo fundamental. El ejército alemán podía ser vencido. La máquina de guerra nazi no era invulnerable. Y con cada enfrentamiento, con cada triunfo, los soviéticos se acercaban más al momento en que plantarían su bandera sobre las ruinas del Reichstag. Los historiadores aún discuten los números precisos de bajas en Prokhorovka. Los alemanes sostienen que destruyeron más tanques soviéticos. Los soviéticos afirman que las pérdidas de los alemanes fueron más elevadas, pero los datos concretos no importan tanto como la realidad estratégica. Tras la batalla de Prokhorovka, el equilibrio de fuerzas en el frente oriental se alteró de manera definitiva. Los soviéticos habían soportado el mejor golpe que Alemania podía lanzar, y respondieron con tal intensidad que los alemanes jamás lograrían recuperarse. Zhukov había esperado con paciencia durante 7 días infernales, dejando que los alemanes se desgastaran contra defensas meticulosamente preparadas. Resistió la tentación de contraatacar antes de tiempo, esperó el instante preciso en que las tropas alemanas estaban más extendidas, más cansadas y más vulnerables. Y entonces lanzó su trampa mortal con una precisión digna de un cirujano. La táctica de Zhukov en Kursk se estudiará en academias militares por generaciones. Se había demostrado que en la guerra actual, una defensa bien preparada no solo podía frenar, sino también aniquilar una ofensiva blindada masiva. Se había evidenciado la importancia de contar con información militar precisa. Se había mostrado que la paciencia estratégica podía ser tan mortal como la agresión táctica, y, sobre todo, se había comprobado que el ejército soviético había aprendido de sus fracasos pasados y se había transformado en una fuerza militar capaz de enfrentarse y derrotar al mejor ejército del mundo en ese instante. Para los alemanes, Kursk significó el inicio del final. Hitler nunca volvería a confiar plenamente en sus generales. Las relaciones entre el alto mando alemán se deterioraron de manera irreversible, mientras cada grupo se echaba la culpa del desastre. Los soldados alemanes empezaron a darse cuenta de que la victoria era inalcanzable, que estaban luchando en una guerra perdida. La moral se desplomó y las deserciones aumentaron. El mito de la invencibilidad alemana se había desvanecido para siempre. En los campos ardientes que rodean Prokhorovka, Puló, los veteranos soviéticos que lograron sobrevivir a Prokhorovka rara vez compartían lo que habían vivido. El impacto de esas 12 horas de intenso combate de tanques era tan abrumador que les resultaba difícil expresarlo con palabras. Algunos sufrieron temblores permanentes, mientras que otros lidiaron con pesadillas durante el resto de sus vidas. Muchos nunca pudieron acercarse a un tanque sin que les diera un ataque de pánico. Habían presenciado el verdadero infierno en la tierra, y, aunque sobrevivieron, una parte de ellos quedó para siempre atrapada en esos campos. La batalla también puso de manifiesto lo crucial que es la producción industrial en la guerra moderna. Los soviéticos habían reubicado sus fábricas de tanques más allá de los Urales, lejos del alcance de los bombarderos alemanes. Estas fábricas estaban produciendo 34 las 24 horas del día. Los trabajadores soviéticos, en su mayoría mujeres y niños, se pasaban turnos de 12 horas sin parar para asegurar que los tanques llegaran al frente. Su sacrificio, aunque no siempre visible, fue tan fundamental para la victoria como el valor de los soldados en el campo de batalla. Por otro lado, la producción industrial en Alemania estaba siendo constantemente bombardeada por los aliados. Las fábricas de tanques alemanas no podían funcionar a su máxima capacidad. Había escasez de materiales.
La mano de obra especializada había sido enviada al frente. Cada tanque Panzer Tiger tardaba semanas en ser fabricado. Cada uno que se perdía en combate representaba una pérdida estratégica que no se podía reemplazar fácilmente. La matemática industrial era clara y dura. Los soviéticos podían permitirse perder más tanques porque tenían la capacidad de producir más. Los alemanes, en cambio, no podían. La batalla de Prokhorovka también puso de manifiesto las limitaciones de la tecnología sin una estrategia adecuada. Los tanques Tigers y Panthers alemanes eran técnicamente más avanzados que los 34 soviéticos. Contaban con un mejor blindaje, cañones más potentes y una óptica superior. Pero en el escenario de Prokhorovka, esas ventajas se volvieron irrelevantes. La superioridad numérica de los soviéticos, junto con la táctica de acercarse rápidamente, neutralizó las ventajas tecnológicas de los alemanes. Fue una lección que los militares analizarían. Durante años, el mejor armamento del mundo puede resultar inútil si se encuentra en el lugar equivocado, en el momento inadecuado. Los meses posteriores a Kursk vieron a los soviéticos liberar ciudad tras ciudad, territorio tras territorio. Cada triunfo impulsaba al siguiente. El ímpetu estratégico era imparable. Los alemanes intentaban establecer líneas defensivas, pero los soviéticos las rompían una tras otra. La experiencia de combate adquirida en Kursk había convertido al Ejército Rojo en una máquina de guerra experimentada y letal. Para Chukov, personalmente, Kursk significó la validación de sus teorías militares. Había recibido críticas de otros generales soviéticos que proponían lanzar ataques preventivos contra la concentración de tropas alemanas. Chukov había defendido que la mejor táctica era permitir que los alemanes atacaran primero, desgastándolos en defensas bien preparadas, y luego contraatacar. Se jugó su carrera y su reputación con esa estrategia, y al final, tuvo razón. Stalin, impresionado por el triunfo, le otorgó a Chukov cada vez más poder para planear futuras operaciones. La propaganda soviética aprovechó al máximo la victoria de Kursk. Se produjeron películas, canciones y carteles que celebraban el éxito sobre los invasores fascistas. Los soldados que habían combatido en Kursk se convirtieron en héroes nacionales. El mensaje era contundente. El pueblo soviético era invencible cuando defendía su tierra. La moral civil se disparó de manera notable. Las fábricas incrementaron su producción. Los civiles enfrentaron carencias con un renovado ímpetu, conscientes de que sus sacrificios ayudaban a lograr triunfos como el de Kursk, del lado alemán. La propaganda intentaba minimizar el desastre. Los noticieros alemanes hablaban de retiradas estratégicas y reagrupamientos tácticos. Pero los soldados que volvían del frente oriental contaban una historia distinta. Relataban sobre campos interminables, llenos de tanques destruidos. Hablaban de la ferocidad de los soldados soviéticos. Mencionaban la imposibilidad de ganar la guerra. Estas narraciones se filtraban entre la población civil alemana, debilitando la confianza en una victoria final. Los aliados occidentales, que aún se preparaban para la invasión de Francia, seguían la batalla de Kursk con gran interés. La victoria soviética significaba que la Wehrmacht tendría que mantener la mayoría de sus mejores divisiones en el frente oriental. Esto facilitaría enormemente la futura invasión aliada de Francia. Churchill y Roosevelt mandaron mensajes de congratulación a Stalin. La alianza contra Alemania se hizo más fuerte, aunque ya empezaban a aparecer tensiones sobre cómo debería ser Europa después de la guerra. Para los estrategas militares de todo el planeta, Kursk ofreció enseñanzas invaluables sobre la guerra de tanques moderna. Los ejércitos de numerosas naciones analizaron la batalla intentando comprender qué había funcionado y qué no. Las tácticas que se desarrollaron en Kursk influirían en el diseño de los tanques y en la doctrina militar durante las décadas siguientes. Hoy, más de 80 años después, los campos alrededor de Prokhorovka siguen llenos de restos de la batalla. A pesar de años de esfuerzos por limpiar la zona, todavía se hallan restos de tanques, municiones sin detonar, y de vez en cuando, los cuerpos de soldados que nunca fueron recuperados. Memoriales señalan los lugares de los enfrentamientos más intensos. Veteranos de ambos lados, ahora ya mayores,
a veces se encuentran en estos lugares, recordando la batalla que marcó sus vidas. La batalla de Kursk, y en especial el choque en Prokhorovka, significó más que una simple victoria en el campo de batalla. Fue un cambio crucial en el equilibrio de fuerzas de la Segunda Guerra Mundial. Mostró que el Tercer Reich podía ser vencido. Brindó esperanza a millones que vivían bajo la ocupación nazi. Aceleró el eventual derrumbe de la máquina de guerra alemana y consolidó la fama de Zhukov como uno de los más destacados líderes militares del siglo XX. Los 7 días de resistencia en Kursk se transformaron en un símbolo de la tenacidad soviética ante adversidades abrumadoras, enfrentándose al mejor equipo y a las tropas más capacitadas que Alemania podía reunir. Los soldados soviéticos lograron mantener sus posiciones, soportando un castigo terrible. Habían presenciado la muerte de sus compañeros en números aterradores, pero no se habían echado atrás. Y cuando llegó el instante del contraataque, lucharon con una intensidad que sorprendió incluso a los enemigos más veteranos. La estrategia paciente de Zhukov había sido completamente justificada. Había esperado 7 días, dejando que los alemanes se desgastaran mientras aguardaba el momento ideal. Y cuando finalmente lanzó su contraataque en Prokhorovka, el efecto fue devastador. 40.000 soldados alemanes muertos, heridos o capturados, 100 tanques destruidos. Una ofensiva que debería haber cambiado el rumbo de la guerra, se convirtió en un desastre que, de hecho, lo alteró, pero en sentido contrario. Esta es la historia de cómo la paciencia triunfó sobre la agresión, de cómo la preparación superó a la tecnología, de cómo la determinación de soldados comunes modificó el curso de la historia mundial. Es la narración de 7 días que salvaron al mundo del dominio nazi. Es la historia de Kursk.